objeto de esta PNL es extraordinariamente claro, sucinto, y toda vez que usted ha tenido la gentileza de leerlo me exime de hacerlo yo, y me permite concentrarme en lo más importante, que es no tanto el qué como el por qué de traer esta propuesta aquí hoy a esta comisión. Aunque antes de hacerlo me temo que tendría que invertir unos cuantos minutos, unos cuantos segundos de mi tiempo en hacer algo que en ningún otro parlamento, probablemente de ningún país normal, sería necesario hacer. Pero no estamos en un parlamento normal de un país normal. Estamos en un parlamento en el que hay diputados que dudan de la españolidad de la ciudad desde la cual en los tiempos de Augusto se gobernaban las 2/3 partes de la península ibérica, o de la ciudad en donde los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón después de la vuelta de su primer viaje a América. Hay diputados que dudan de la españolidad de la ciudad donde nació Ramiro de Maeztu, o de la ciudad donde nació Miguel de Unamuno, o de la ciudad donde se firmó el pacto que trajo la Segunda República. Así que quizás sí que sea conveniente dedicar, aunque sea unos segundos, a explicar que Ceuta y Melilla, que el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alucemas, que el islote de Perejil, que es las Islas Chafarinas, son españolas. Lo son desde una larga trayectoria. Ceuta lo es desde la separación de los reinos de España y Portugal en 1640, de hecho, y lo es de derecho desde la firma del Tratado de Paz de Lisboa en 1688. Melilla lo es todavía desde antes, desde 1497, cuando se incorpora al Ducado de Medina Sidonia, o si ustedes prefieren, desde 1556, cuando se incorpora a la corona española. Y lo es ininterrumpidamente hasta ahora. No sé si citar este dato porque a lo mejor genera el efecto contrario del que querría generar, pero a los diputados de Junts o de Esquerra les sorprenderá saber que Ceuta y Melilla están mencionadas en la Constitución 2 veces más de lo que está mencionada Cataluña, que está mencionada 0 veces. A los diputados de Bildu les interesará saber que Ceuta y Melilla está mencionada una vez más de lo que lo está el País Vasco. Lo está en 2 artículos, en el 68.2 y en el 69.4. Pero sobre todo la españolidad de Ceuta y de Melilla ha sido objeto de un acuerdo internacional o de una larga serie de acuerdos internacionales que han vinculado históricamente a los 2 territorios colindantes con Ceuta y Melilla, que son obviamente España y en tiempos el Sultanato de Marruecos. Tenemos tratados internacionales, el de paz y de comercio, firmado en Marrakech en 1767, el de paz y amistad, navegación y comercio de 1799, el firmado entre el Gobierno de España y el Sultán de Marruecos en Tánger en 1848, los convenios firmados en Tánger y en Larache en 1844 y, sobre todo, la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí de 7 de abril de 1956, por la cual España procede a reconocer la independencia de Marruecos, en cuyo artículo 2 se establece claramente que el territorio de Marruecos es efectivamente el que queda definido por esos tratados a los que estoy haciendo referencia. Pese a ello, el Reino de Marruecos, las instituciones de Marruecos, empezando desde la más importante hasta la menos importante, han protagonizado en los últimos años reivindicaciones de la marroquinidad de Ceuta y de Melilla incompatibles con el mantenimiento de unas buenas relaciones, de unas relaciones de amistad. Me referiré únicamente a las últimas o a las más cercanas en el tiempo. 2020, el primer ministro de Marruecos, Saadettin El Othmani. Ceuta y Melilla son marroquíes, tan marroquíes como el Sáhara. Llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios tan marroquíes como el Sáhara, aunque primero hay que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara. Julio del 2022, Mohamed VI. Marruecos no ha cesado desde su independencia de reclamar el fin de la ocupación por España de Ceuta y Melilla y de las islas vecinas expoliadas en el norte, y para conseguir ese objetivo ha elegido seguir la vía de la razón lúcida y ha adoptado un camino pacífico y civilizado, instando a instituir una célula conjunta de reflexión marroquí-española para encontrar una solución al problema de estas zonas ocupadas. Septiembre del 22, escrito dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, especificando que Marruecos no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es un presidio ocupado. Abril del año 2023, Enam Mayara, presidente del Senado de Marruecos, son ciudades ocupadas por España que serán recuperadas en un futuro por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. O, finalmente, el último conflicto, la carta dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos a Margaritis Schinas, el comisario europeo, en protesta
por haber manifestado en los últimos tiempos, en los días precedentes, que Ceuta era una frontera europea y que los problemas en la frontera eran problemas de toda Europa. Marruecos tiene una larga trayectoria de hostilidad respecto de la españolidad de Ceuta y Melilla y el resto de sus territorios, que, repito, resulta incompatible con el mantenimiento de unas relaciones amistosas con nuestro país. Y lo que es más grave, a esas declaraciones se le han venido adjuntando en los últimos meses acciones. No es menester recordar las 10.000 personas que irrumpieron en España a través de la frontera ceutí del Tarajal o los constantes conflictos que hay de permeabilidad de nuestra frontera terrestre con Marruecos. Eso ha generado síntomas de preocupación. No se trata de una ficción, no se trata de una figuración de Vox. Me referiré únicamente a dos y, además, de naturaleza completamente distinta. En junio del 2023, el papel de Ceuta y Melilla en la agenda global, un informe elaborado por Europa Ciudadana, era presentado en Madrid por el almirante Rodríguez Garat, por el teniente general Gang Pampos y por el embajador Javier Rupérez, estableciendo o afirmando las dos ciudades españolas han sufrido los designios marroquíes de desestabilización. El giro de la política española no ha venido acompañado de un reconocimiento explícito de la soberanía e integridad territorial de España por parte de Rabat. Por lo tanto, no se puede concluir que Ceuta y Melilla vayan a gozar de tranquilidad en el futuro. El imperativo estratégico de Marruecos, hoy incompatible con la independencia del Sáhara Occidental, choca con la españolidad de Ceuta y Melilla. He dicho que iban a ser puntos de vista contrapuestos. El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirmó en abril del pasado año que España debía mantener una posición fuerte frente a Marruecos, a la que definió como una monarquía dictatorial. Pues bien, eso es exactamente lo que Vox pide.